Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 31 de julio del año 2024. Vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Rechazo y aceptación. Esta es ya la segunda vez que vemos un ataque abierto y directo contra Jesús. Y aunque tuvo cierta aceptación, lo más relevante fue siempre el rechazo. En la lectura bíblica que voy a leer en un momento, vamos a encontrar un dicho o una postura, por llamarlo así, que ha causado tanto daño donde quiera que se presenta y que por desgracia sucede hasta nuestros días. Evangelio según San Marcos capítulo 6 versos 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta, note bien, sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Qué triste realidad que Jesús fue rechazado porque la gente tomaba en cuenta aspectos externos de su vida. Qué terrible que Jesús les recordara que no había profeta sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y yo le agregaría, y en la iglesia donde usted es miembro. Muy lamentablemente que Jesús hubiera podido hacer muy poco entre su propia gente. Nosotros como iglesia no estamos exentos de esta terrible situación que vemos muy a menudo y que también vivimos, que repito, tanto mal ha hecho a la iglesia. Sin embargo, aquí se introduce otra historia sándwich, que inicia donde Jesús les da la comisión del apostolado a sus discípulos, dándole las instrucciones para su viaje. Ellos habrían de viajar con lo necesario y depender de la gente a quien iban a evangelizar, con la que se iban a relacionar, para poder mantener un vínculo más cercano, para estar con ellos más cerca y poder llegar hasta ellos. Pero en esta historia también se presenta o se recuerda el triste desenlace de la vida de Juan el Bautista, quien también, así como los discípulos y como Jesús, lo único que hizo fue desempeñar su ministerio. En la mayoría de los casos, Juan el Bautista fue aceptado. Solo el odio y la molestia de una mujer que se sentía atacada cuando Juan el Bautista predicaba su mensaje de arrepentimiento fue lo que ocasionó que el precursor de Jesús fuese recluido y asesinado de manera injusta e insolente. Sin duda alguna, el Señor sabe por qué permitió tal cosa, aunque sin embargo todo eso será una proyección, era una proyección o un presagio del sufrimiento que vendría para Jesús y sus discípulos. Es muy probable que alguno de nosotros en alguna ocasión hayamos sido rechazados o nos hayamos enfrentado con una situación que no podíamos comprender, como por ejemplo la muerte de Juan el Bautista. Pero recordemos que Dios está siempre al control. Las palabras de Jesús a sus oyentes en la sinagoga llegaron a la raíz de su justicia propia. Note bien, haciéndoles sentir la amarga verdad de que se habían apartado de Dios y habían perdido su derecho a ser su pueblo. Cada palabra cortaba como un cuchillo mientras Jesús les presentaba su verdadera condición. Ahora despreciaban la fe que al principio les inspirara. No querían admitir que aquel que había surgido de la pobreza y la humildad fuese otra cosa que un hombre común. Su incredulidad engendró malicia. Note bien, Satanás los dominó y con ira clamaron contra el Salvador. Se habían apartado de aquel cuya misión era sanar y restaurar, y ahora manifestaban los atributos del destructor, porque eso es evidente. Siempre que somos manejados por Satanás se va a poner en evidencia. El mensaje de los discípulos era el mismo que el de Juan el Bautista y de Cristo mismo. El reino de los cielos se ha acercado, y eso ya lo explicamos qué significa. No debían entrar en controversia con la gente acerca de si Jesús de Nazaret era el Mesías,
sino que en su nombre debían, note bien, hacer las mismas obras de misericordia que él había hecho. En su primera gira misionera, los discípulos debían ir solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y eso fue lo que Jesús hizo. Si entonces hubiesen predicado, note bien, el evangelio a los gentiles o a los samaritanos, habrían perdido su influencia sobre los judíos, excitando el prejuicio de los fariseos. Se habrían metido en una controversia que los habría desanimado en el mismo comienzo de sus labores. Aún los apóstoles fueron lentos en comprender que el evangelio debía darse a todas las naciones, mientras ellos mismos no comprendieron esta verdad. Escuche bien, no estuvieron preparados para trabajar por los gentiles. Si los judíos querían recibir el evangelio, Dios se proponía hacerlos sus mensajeros a los gentiles. Por lo tanto, eran los primeros que debían oír el mensaje, pero fueron los primeros en rechazarlo. El pueblo no estaba dispuesto a aceptar a Jesús porque los gobernantes no creían en él. Era Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Los caudillos judíos no podían dejar que los rigiese la vida austera y abnegada de Jesús. Deseaban disfrutar de los honores, note bien, que el mundo otorga. A pesar de todo, muchos seguían al Hijo de Dios y escuchaban sus enseñanzas, alimentándose con las palabras que tan misericordiosamente fluían de sus labios. Tenían profundo significado y, sin embargo, note bien, eran tan sencillas que los más débiles podían entenderlas. Satanás y sus ángeles cegaron los ojos y ofuscaron la inteligencia de los judíos, excitando a los principales y a los gobernantes del pueblo para que le quitaran la vida al Salvador. Vi que muchos, note bien, escuche bien, vi que muchos magistrados y ancianos creían en Jesús, pero Satanás les impedía confesarlo, pues temían el oprobio del pueblo más que a Dios. Queridos amigos y hermanos, ninguno de nosotros debemos sorprendernos que dentro o fuera de la iglesia experimentemos rechazo y aceptación. Todo esto que nosotros pudiéramos sufrir, ya lo vivieron los que nos antecedieron, y si la gente hizo eso con Jesús, con cuánta más razón lo harán con nosotros. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.